sobre logística y sobre cadena de suministro. Espero que para algunos de ustedes este tema no sea demasiado lejano. Entiendo que en este tecnológico no hay una carrera de logística, sin embargo, y por eso me interesa más conocer sus impresiones para entender si esto puede llamar la atención, no solamente desde la perspectiva de la logística, sino también desde otras perspectivas de otros campos de disciplinarios y las carreras que cultivan en este tecnológico. Les decía, como ya bien decían de mí, pues soy parte del cuerpo académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Formo parte de un grupo de investigación al que invito a todos los muchachos que sea posible. Lo consolidamos como una comunidad que se enfoca en las cadenas de suministro, en la logística. En la presentación está la liga a la página. Si tienen alguna duda posterior a esta plática, les agradeceré sus comunicaciones. También están mis datos. Como también se decía de mí, soy miembro y fundador de esta asociación, la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro. También pueden buscarla en las redes sociales. Hay muchas publicaciones que se hacen a través de esta asociación. Entonces, bueno, dicho esto, voy a entrar en materia. Fíjense que una de las labores que realizo en la universidad es enseñar, dar clases sobre sistemas de transporte, y eso me ha llevado a un tema que es, digámoslo así, muy importante en este contexto, que es la logística urbana. Es decir, la logística urbana estudia cómo las personas, las mercancías y la información se relacionan en un entorno urbano, pero además se relacionan en términos de cómo fluyen en ese entorno urbano. Esta idea de la logística urbana implica 4 grandes, digamos, principios. El principio de movilidad, es decir, la idea de que se deben facilitar los flujos de mercancías y personas. La idea de sustentabilidad, es decir, la idea de reducir impactos medioambientales negativos. Y también estas otras dos ideas, que son la habitabilidad, implica dar seguridad, confiabilidad y protección a las operaciones de transporte de carga y peaje, y la idea de resiliencia, que seguramente la han escuchado en los últimos tiempos. Es decir, mejorar la capacidad de respuesta de las ciudades ante desastres. Con estos 4 principios, creo que todos los que están en esta reunión se darán cuenta que el tema es bastante amplio y que seguramente desde sus campos de trabajo y de estudio podrán abonar en este sentido. Sí, es decir, estos temas no están restringidos a ingenieros, no están restringidos a matemáticos o a físicos o a químicos, está abierto a muchas otras disciplinas. Y en ese sentido creo que vale la pena que se puedan interesar en estos temas. La logística directa e inversa tiene que ver con cómo fluyen las mercancías, obviamente en las zonas urbanas y también las no urbanas, pero fundamentalmente, como es de interés para muchos países, el atender los servicios de mercancías en las zonas urbanas, pues lo ubico en términos de una zona urbana. La sección de arriba, la sección que estoy mostrando, la primera, digamos, los primeros 5 bloques de hasta arriba, son lo que se llama logística directa, es decir, la idea de que los productos se generan desde los proveedores de materia prima hasta los clientes. Y sin embargo, hay otra sección que son estos bloques de abajo, que son los bloques que constituyen lo que puede decirse son logística inversa, es decir, una vez que las mercancías dejan de ser tales, se convierten en residuos. Y esos residuos se pasan por procesos de adquisición, de recolección y otros procesos muy asociados seguramente a lo que ustedes ya conocen, que son las Rs, es decir, el marco de las Rs. Generalmente conocemos 3 Rs, pero se han definido ya 10 Rs, es decir, hay otros tipos de Rs que se están considerando. Bueno, entonces solamente para que quede claro cuál es el marco en el cual yo me estoy moviendo
haciendo proyectos respecto a logística directa y logística inversa. Tratar de, como el tema es mucho más, mi ponencia tiene que ver más con los residuos sólidos, entonces por eso la denominé logística inversa. Bueno, ahora la pregunta es ¿cómo se desarrollan proyectos? Porque seguramente pues, todos tienen ganas de participar en proyectos, pero a veces no existe la estructura para hacerlo. Lo que yo he hecho en términos de consolidar grupos de trabajo ha sido hacerme del apoyo de estudiantes de maestría, doctorado y también de estudiantes de licenciatura, sobre todo en el ámbito del programa de servicio social. Soy responsable de un servicio social. Si en algún momento alguno de ustedes tiene la oportunidad o requiere llevar a cabo un servicio social sobre estos temas, pues adelante. Entonces, además, a través de esta página que ya les he estado mencionando, estamos haciendo la difusión de los trabajos que estamos desarrollando. Precisamente la semana pasada estuvimos en un congreso internacional, que es el Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro. Fue un congreso virtual, como muchas de las cosas que se están haciendo actualmente. Entonces, la idea es una estructura para el desarrollo de proyectos. Ahora, ¿qué tipo de proyectos o cómo hacemos estos proyectos? Empezamos generalmente por un proceso de conceptualización, es decir, empezamos a idear, a estudiar. Muchos estudiantes ya tienen bases de lo que implica la logística, las cadenas de suministro, pero eso no es suficiente. Después de eso, hacemos trabajo en equipo, es decir, como ya lo vieron en la lámina anterior, lo que nos permite trabajar es trabajar en equipo es una estructura donde hay, digamos, coordinadores de los proyectos, que son, para mí, son los estudiantes de doctorado, sobre los cuales, sobre sus trabajos, se desarrollan otros trabajos que incluyen estudiantes de maestría y de licenciatura. Pero una vez que tenemos ese trabajo en equipo, lo que hacemos es colectar datos a partir de bases de información que existen, por supuesto, y las que no existen, pues hay que crearlas. Entonces, ese es otro reto importante, porque además los estudiantes se ven obligados a trabajar con software que les permite no solamente colectar los datos, sino representarlos. Lo que estamos usando en los últimos proyectos son sistemas de información geográfica para poder representar los datos en un contexto espacial. Y a partir de de la colecta de datos, lo que tenemos son propuestas, es decir, propuestas de proyectos que nos permiten, como resultado inmediato, desarrollar proyectos, pero también desarrollar proyectos de investigación y desarrollar también proyectos de investigación que digamos, que caen en términos de tesis de licenciatura, tesis de maestría y tesis de doctorado. ¿Sí? Entonces, esos son los productos inmediatos. Obviamente, los productos más allá de eso tienen que ver con proyectos municipales en los que hemos estado participando, haciendo propuestas, etc. Muy bien, entonces esa es la estructura que he estado usando en los últimos años para trabajar con estos proyectos. Ahora, les voy a platicar sobre 3 grandes líneas de trabajo que tenemos en este grupo de investigación, del cual soy el coordinador y pues digamos que el líder del grupo, junto con otros colegas. Entonces, el primero tiene que ver con la distribución de mercancías. El segundo proyecto, bueno, lo visualizamos como problemas a partir de los cuales generamos proyectos. El primer problema tiene que ver con la distribución de mercancías. El segundo problema tiene que ver con las operaciones en relación al manejo de los residuos urbanos. Y el tercer problema tiene que ver con cómo la economía circular involucra la logística en sus modelos de negocios. Entonces, esos son los grandes problemas que estamos abordando. Seguramente algunos son más cercanos para ustedes. Trataré de hacerlo lo más simple posible su explicación. Bueno, en principio, cuando hablamos de distribución de mercancías, hablamos de cadenas de suministro directas. Estas cadenas de suministro directas
lo que buscan es la maximización de su rentabilidad y que permite, y esto trastoca la estructura productiva y urbana, es decir, cuántas veces la entrega de estas mercancías limita de alguna manera la movilidad en las ciudades. Este es un grave problema, aunque no lo creas. Ahora, este problema generalmente se denomina como el problema de la última milla, es decir, se refiere a la entrega en algunos sitios de venta final a los clientes. Y en ese sentido, corren y son importantes las llamadas nano stores, y para algunos seguramente será muy, esa palabra no les dice mucho, pero es la manera en que se define a las tienditas en el contexto internacional. Es decir, si ustedes buscan tienditas, pues obviamente en una revista internacional no van a encontrar ese término. Lo que van a encontrar son otro tipo de acepciones, pequeños negocios, sobre todo en términos del lenguaje que se utiliza. Y el que hemos aceptado, digámoslo así, es Nano Store. Estas tienditas, todo el mundo las conoce, son generalmente negocios familiares, con recursos limitados, con clientes, con pocos clientes, pero además que están próximos a las casas habitación, que en muchos sentidos dan crédito informal, que además negocian con sus proveedores porque no es digamos, su nivel de capitalización es bajo en comparación con otras empresas. El suministro también es muy frecuente, pero además son las distribuidoras de los llamados fast moving consumer goods, es decir, los bienes de rápido consumo. Y bueno, aquí están todas aquellas mercancías que se mueven muy rápido, cuya estancia en el anaquel o en el inventario es muy corta. Se habla de que estas mercancías no pasan más allá de 3 meses en que se tengan que consumir. Entonces, muchas de estas tienditas son las que se encargan y tienen estas características. Ahora, nuestro interés fundamental, seguramente han visto que últimamente Coca-Cola está haciendo muchos videos en relación a cómo apoyar a las tienditas. Bueno, algo así estamos haciendo nosotros desde otra perspectiva, por supuesto. Ahora, estas son otras características de las nano stores o de las tienditas. Fundamentalmente, ¿quién no conoce una tiendita? Todo el mundo seguramente ubicará esta imagen, ¿no? Mental. Espero que todos las conozcan, pero es un reto importante la distribución que hacen estas tienditas y cómo hacen y qué hacen para sobrevivir. Ahora, pensando en estas tienditas como unidades de análisis, tenemos por un lado que se pueden considerar, tienen 3 características fundamentales. La manera en que presentan sus productos en relación a su precio, es decir, una manera que tienen para competir es hacer presentaciones más pequeñas de lo habitual que hacen las grandes empresas o las grandes tiendas y que en ese sentido compiten por precio. Por otro lado, tienen una asociación con la experiencia de compra, es decir, ¿quién no conoce al tendero o al dueño de la tiendita de la esquina? Y por otro lado, un tema de proximidad, es decir, estas tienditas están cerca de los consumidores o de los clientes y por lo tanto los clientes son vecinos habitualmente de las zonas. Entonces, estas 3 características son condiciones que las hacen unidades de análisis. Digamos que eso nos enmarca en qué sentido las vamos a investigar. Ahora, estas tienditas, como unidades de análisis, hemos identificado, pues, se ha identificado y documentado el espacio de almacenamiento, el tipo de empresa que son, generalmente son microempresas, el tipo de nivel de apalancamiento, es decir, cuánto requieren para operar, para capitalizarse. Y el problema fundamental de estas tienditas es, como ya les había mencionado, la distribución de última milla, es decir, estas tienditas tienen digamos, el inconveniente de que requieren
a un distribuidor en los últimos metros. Se habla de última milla, pero obviamente no es una milla. En la Ciudad de México se habla de incluso de 500 o menos metros, que son los que se requieren recorrer del punto donde llega el último distribuidor hasta la tiendita, ¿no? Entonces, este es un problema importante. Lo que estamos haciendo a través de los proyectos que realizamos son esquemas de distribución, es decir, la manera de diseñar formas en las cuales se pueda distribuir de mejor manera las mercancías, pero también evitando ciertos problemas que ocasiona esta distribución. ¿Cómo qué? Como problemas de congestionamiento. ¿Cuántos de ustedes no ha visto que para llegar a la tiendita o en las tienditas por las mañanas o por las tardes hay más de un repartidor? Y esto obviamente ocasiona un problema que en el contexto de la investigación se llama privatización del espacio público, es decir, los distribuidores hacen suyo el espacio público y eso ocasiona congestión. Entonces, si lo vemos así, podemos formular proyectos de este tipo. Ahora, solamente para tener un esquema de análisis mucho más amplio al que estamos, en el que podemos trabajar, ¿me siguen escuchando? Es que de repente me siento solo en el desierto. Sí, Sí, sí. Aquí estamos. Lo escucho. Muchas gracias. Sí, fíjense que para sí hacer muchas gracias. Para hacer estos análisis, lo que hemos estado haciendo es trabajar, como ya les decía, con sistemas de información geográfica. Esta figura que les presento es una figura donde muestro con puntos azules la ubicación de las tienditas. La pregunta es, ¿por qué se distribuyen de esta manera? ¿Qué hace que estén asociadas a un espacio geográfico de esta manera? Entonces, hemos estado investigando en relación a, por ejemplo, la infraestructura urbana, cómo las tienditas se distribuyen en relación a la infraestructura urbana, pero también cómo se distribuyen en relación a la ubicación de los diferentes usos de suelo, es decir, no es lo mismo una zona industrial que una zona comercial, que una zona residencial. Entonces, estas preguntas surgen con base en estas imágenes de tienditas y obviamente nosotros hemos hecho estudios comparativos dependiendo de las zonas. Lo que hemos usado para estos comparativos ha sido las unidades geográficas, las llamadas AGEP, es decir, las áreas geográficas georreferenciadas, que las define INEGI, y a partir de esa definición ubicamos punto por punto a las tienditas. Y después estudiamos y nos preguntamos sobre cómo o por qué se distribuyen de esta manera. Entonces, este es un tema interesante en el cual estamos trabajando haciendo más de una tesis. También, por ejemplo, esto tiene que ver con esta imagen. Lo que intenta mostrar es el entorno en el que de alguna manera se dan la ubicación de las tienditas, es decir, condiciona de alguna manera el consumo de cierto conjunto de bienes, es decir, dependiendo del entorno, también es la distribución del tipo de bienes. No en todas las zonas se consume lo mismo, a eso me refiero. Y eso tiene que ver con muchos factores, los factores de consumo, sobre todo de los clientes. Entonces, también aquí hay un aspecto relevante en términos sociales, es decir, por qué las personas consumen ciertos productos. No sé, pregunté, algo que seguramente lo han visto, es que en las tienditas cada vez más venden alimento para mascotas. Entonces, la pregunta es cuántas mascotas hay en la zona, ¿no? ¿Sí? Desde la perspectiva social podríamos asumir que hay una mascota por cada hogar, pero eso puede ser no ser cierto, etcétera. Entonces, este tipo de preguntas nos hacen voltear hacia proyectos que podemos iniciar y que hemos estado trabajando. Por otro lado, bueno, aquí solamente hicimos un trabajo espacial en estos lugares, en estas AGEPs, sobre todo en el Estado de México, en Texcoco, en Nezahualcóyotl, en Chiconcuac. Esta es NESA, la sección más oscura,
y lo que estamos haciendo es contrastar qué pasa en un municipio en relación al otro, ¿sí? Es decir, si hay comparación o similitudes entre municipios en términos de la distribución o del tipo de tienditas. También esto, véanlo aquí, también algo que estamos haciendo es esta comparación en términos del uso de suelo, es decir, si son zonas habitacionales, si son zonas industriales, si son las cabeceras municipales, porque además eso influye, es decir, generalmente los centros de los municipios hay más actividad comercial, etc. Entonces, podemos hacer diseños experimentales con esto. Ahora, pasando a otro tema, es ahora sí entrando a las cadenas inversas, me refiero a los residuos sólidos urbanos, y estos residuos sólidos urbanos, lo que muestro en la figura es cómo se han venido aumentando la generación de estos residuos. Pero más que el aumento de estos residuos, lo importante es que dada esa generación, cada vez más los presupuestos están asociados a el manejo de esos residuos. Es decir, se gasta mucho, los gobiernos gastan mucho de su presupuesto en términos de la gestión de los residuos. Los residuos, además, su gestión implica un costo por kilo y por tonelada, ¿no? Entonces, y además va aumentando la generación, perdón. Entonces, eso es un tema importante, no creo que nadie pueda decir que no lo es. Ahora, la otra parte, digamos, interesante de esto es cuánto se valoriza, cuánto de estos residuos se está haciendo, de estos residuos se está creando valor. Por ejemplo, los porcentajes de reciclaje de los residuos sólidos, los que más se reciclan o se reutilizan son papel y cartón con 13.8%, vidrio con casi 6%, los plásticos 11%, metales 1%, los metales ferrosos y no ferrosos, el aluminio. Entonces, que vean un centro de acopio, pregúntense qué está generando este tipo de centros de acopio de residuos sólidos urbanos y cuánto se valoriza de eso. Como ven en las figuras, la tasa de generación, por supuesto, va creciendo per cápita, pero también la tasa de generación nacional, es decir, a nivel nacional también este es un crecimiento de tipo exponencial. El PET es uno de los residuos que más se valoriza. Constituye el 12.88% de la masa de los residuos, es decir, de todos los residuos, el 12 o casi el 13% es PET. Ahora, el PET pues tiene muchísimos, el PET solamente es un tipo de plástico, entonces lo que ocurre con el PET es que su baja densidad eleva el costo del transporte, es decir, dado que ocupa un gran volumen, el costo del transporte es muchísimo. Incluso, algo que estamos haciendo es tratar de estudiar cuál es el costo de transporte en relación al volumen que se transporta. Esta relación se define en términos de un indicador que es la densidad de valor, es decir, la relación peso-volumen, valor del PET. Y de otros residuos, por supuesto. Ahora, lo que estamos haciendo o hemos hecho es caracterizar las cadenas de suministro. ¿Cómo las caracterizamos? Empezamos por estudios relacionados con la naturaleza de esa cadena, es decir, qué características tiene el residuo, qué par origen-destino tienen, es decir, de dónde vienen, hacia dónde van, el alcance, el modelo de movimiento, es decir, si hay en logística se habla del push o pull, es decir, dependiendo de quién gestiona mejor la carga. También se habla de los procesos, es decir, generación, adquisición, valoración, se pueden estudiar desde esa perspectiva. Los agentes, es decir, quiénes participan, pequeños, grandes, productores, generadores, transportadores, de qué tipo, son formales, son informales, qué tipo de canales tienen, es decir, cómo operan, de qué tamaño son esos canales, porque generalmente yo hablo de cadenas de suministro, pero las cadenas de suministro son todos aquellos agentes económicos que participan en este caso, en la valorización de los residuos. Entonces, ¿cuántos participan? ¿Quiénes participan? Eso es en términos de los canales y de la manera en que operan. Lo que hemos estado haciendo es, a partir de esta
este modelo, digámoslo así, hemos estado haciendo trabajos con aceite comestible usado, por ejemplo, y ahora con otros residuos como el PET, como el vidrio. Ajá. Entonces, hemos estado trabajando en estos proyectos. Estos, digamos, es la manera en que se comportan las cadenas de suministro inversas. Por arriba tenemos el aprovisionamiento, producción, distribución, y abajo la adquisición, revalorización, reintegración. Estos son los flujos. Estas cadenas, digamos, técnicamente se llaman cadenas de suministro o de ciclo cerrado. Entonces, estos son, digamos, esquemáticamente sobre lo que trabajamos. Solamente para darles una muestra de lo que estamos haciendo, estamos ubicando los centros de acopio en un municipio en particular. Este municipio es Nesa, y este municipio se ubica en la zona del país con más residuos, que genera más residuos sólidos urbanos. Y no solamente los genera, sino también los acopia. Esa es la razón. Este mapa lo que muestra es la cantidad recolectada por municipios. Entre más rojo, más residuos colectados. La gran mayoría de municipios están a nivel del verde, pero lo que intenta mostrar, aquí hay un acercamiento, arriba hay un acercamiento, y bueno, Iztapalapa, y Nesa, y Catepec son áreas donde se generan muchísimos residuos, pero además donde se valorizan también esos residuos. Los centros de acopio que conocemos también en las zonas urbanas forman parte o son eslabones de una cadena de valorización. Entonces, esa es la importancia. La pregunta aquí es, ¿cómo se distribuyen? Fíjense que a partir del DNUE, que es el directorio de empresas del INEGI, en 2019 hicimos 3 tipos de investigación. Uno, haciendo análisis de estas bases de datos del DNUE, pero también haciendo recorridos virtuales con Google Maps, y también recorridos in situ, es decir, haciendo trabajo de campo. Y lo que hicimos en esta figura es ubicar estos centros de acopio. Estos centros de acopio están asociados al nivel socioeconómico, es decir, la pregunta es, ¿dónde se ubican y por qué se ubican allí? Por cierto, resulta que estos centros de acopio se ubican cerca de ciertas zonas, no las zonas más marginadas, pero tampoco las menos marginadas, es decir, a lo que nos lleva a pensar es que requieren cierto nivel de infraestructura y estructura urbana para poder funcionar, ¿sí? Esta es una manera de mostrar los resultados. Por otro lado, bueno, debo decir que se identificaron 292 centros de acopio en este periodo. ¿Y por qué digo que en ese periodo? Porque estos centros de acopio, como muchas empresas en este país, nacen y mueren en un muy corto plazo. Para los que estén interesados, hay un término que es el del Valle de la Muerte, y esta idea del Valle de la Muerte implica que las tienditas y cualquier empresa, si pasa de 2 años, ya pasó ese Valle de la Muerte. Es decir, si sobreviven en 2 años, ya son, digamos, exitosas en términos de sobrevivir ese Valle de la Muerte. Y por este lado, en la figura de abajo, muestro qué tipo de residuos son los que se valorizan en este tipo de centros de acopio. Es decir, como ya lo pueden observar, los residuos que más se valorizan son papel, cartón, productos de papel, y los otros son plásticos, obviamente no solamente PET. Estas, como ya les decía, una cuestión en el desarrollo de proyectos es empezar a hacer preguntas, y la primera pregunta es, ¿por qué se ubican donde se ubican los centros de acopio? Y estos centros de acopio, por cierto, se ubican en estas zonas, en las D+, de acuerdo al nivel socioeconómico. Pocos de ellos se están en las AB, es decir, en las zonas de mayor plusvalía, por decirlo así. También se asocia a la intensidad económica, que se refiere a qué actividades económicas se realizan en las zonas. Entonces,
muchos de ellos están en áreas donde sí hay actividad económica, es decir, donde hay otras empresas que son las generadoras de estos residuos. Pero además podemos estudiar este fenómeno de la ubicación de los centros de acopio en relación a la dispersión de partículas. Seguramente han visto que en estos centros de acopio hay una práctica común de llegar y romper las cosas en la vía pública, es decir, llevan un refrigerador y empiezan a darle martillazos hasta que se rompe, ¿no? A esto le llaman canibalización. Lo que están haciendo es colectar los materiales valorizables que tienen esos residuos y venderlos. Genera, por supuesto, cierta cantidad de basura, ¿no? Y además cierta cantidad de polvos. Entonces, solamente haciendo una especie de ejercicio, resulta que las bacterias y los virus viajan 3.5 a 12 metros una vez que se expulsan, pero el polvo puede viajar hasta de 150 a 300 metros. Entonces, vean cómo es importante, y si lo viéramos, estas imágenes en amarillo son... El punto verde es el centro de acopio y, y los círculos concéntricos amarillo y naranja son, digamos, las áreas que cubre cada centro de acopio en relación a la dispersión del polvo. Entonces, prácticamente con estos centros podríamos decir que está cubierta toda la zona, es decir, se distribuye el polvo en toda la zona. Eso puede llevar a problemas de salud pública, por supuesto. Entonces, ahí está otra oportunidad de trabajo para muchos de ustedes estudiosos no solamente de la logística, sino además de la salud pública o de la distribución de polvos, etc. Y bueno, eso les podrá dar una idea de qué tan, ahora con esta pandemia, de qué tan posible puede ser la dispersión de un virus de una persona a otra, ¿no? Si un virus se mueve entre 3.5 y 12 metros, pues entonces estamos muy expuestos, a eso me refiero. Además, es un problema social, es decir, las personas que recolectan tienen que viajar para vender a sus productos. Y esto nos lleva a pensar en la cobertura de recorridos a pie. Y eso tiene que ver, obviamente, con los modos de transporte, es decir, cuántas personas de estos colectores son colectores a pie, cuántos utilizan triciclos, cuántos utilizan carritos para llevar sus residuos. Entonces, dependiendo de la capacidad de carga, también es la cantidad de metros que se pueden trasladar, ¿no? Incluso, uno de los datos que se ha verificado es que un recolector camina hasta unos 800 metros para vender su residuo, es decir, casi 1 kilómetro, ¿no? Entonces, más allá de eso, ya es difícil. ¿Por qué? Pues por la carga misma que lleva. Eso tiene que ver con algo que mencionaba hace rato, que es la densidad de valor, es decir, entre más voluminoso sea la carga, más dificultad puede haber en el transporte. Si es más pesado, también hay más dificultad para transportar. Entonces, vean estas figuritas, cada triángulo es el centro de acopio y, digamos, a la redonda, los posibles pepenadores o gente que se dedica a la recolección serían los que serían, digamos, sus proveedores. Por otro lado, todo esto es desde una perspectiva muy ingenieril, pero un tema muy interesante que se ha detonado en los últimos años es el tema de la economía circular. Y la economía circular no es otra cosa más que transformar el desperdicio en riqueza, digámoslo así. Y para eso lo que se ha hecho, o lo que hacen, se utiliza en términos académicos, es un concepto que es el concepto de modelo de negocio. Pero aquí ya no solamente hablamos de modelos de negocio, hablamos de modelos de negocios circulares. Es decir, y estos modelos de negocios circulares son herramientas organizacionales para identificar cómo y dónde se crean el valor económico de los productos después de su consumo. Es decir, ¿qué podemos hacer con todo aquello que sea un residuo? ¿Qué podemos hacer en el sentido de cómo podemos restituir su valor y además aprovecharlo como una fuente económica? Entonces, y además que sea dañino, aquí estamos hablando de sustentabilidad, entonces tiene sus 3 dimensiones: social, económica y también ambiental.
Entonces, eso es importante. La pregunta es, ¿cómo lograr una economía circular? Porque ya vimos que muchos de los residuos no se valorizan, simplemente se tiran. Hay una idea que es de la cuna a la tumba, es decir, llevar desde la generación o la producción de un producto hasta un relleno sanitario. Eso es de la cuna a la tumba. Pero lo que hay que hacer es entonces modificar ese círculo, digamos, vicioso. Y lo que hay que hacer es entonces tratar de integrar otros elementos, otros modelos de negocio que permitan que esta que parece una línea continua se vuelva un círculo. Entonces, tenemos aquí, ahora, ¿quién participa? Hay responsabilidades a cargo de la industria, también hay responsabilidades del consumidor y también hay responsabilidades del gobierno, es decir, son desde muchas perspectivas, son acciones de muchas personas más que de uno solo. Y en ese sentido, este es el esquema, digamos, habitual de la economía circular, donde tenemos desde el abastecimiento hasta el reciclaje y la recuperación. Esta perspectiva es una perspectiva que se define muy económica, es decir, la principal idea de la economía circular es restituir o mejorar el capital natural. No necesariamente se refiere a cuestiones sociales, generalmente tiene un enfoque mucho más económico. Entonces, hay muchos esquemas, modelos de negocio que se han ido gestionando para darle sustento a esta idea de la economía circular. Lo que estamos haciendo en este sentido, como proyectos, es utilizar estas estrategias de valorización. Ya les decía hace rato que tiene mucho que ver con el marco de las R's. Entre este esquema, lo que muestra es cómo se tiene o cómo se piensa tendría que ser la transición entre economía lineal y economía circular. Y verán que las R's donde se considera que existe economía circular son las R's de rechazar, las R's de repensar y la R de reducir. Es decir, rechazar, ¿por qué? Porque nosotros sabemos muchas veces que hay productos que se diseñan y que se producen en condiciones poco favorables. Por ejemplo, aquellos, no sé, seguramente tenis, que los producen niños en Malasia, y nosotros podríamos decir, pues no voy a usar parte de una cadena así. Lo que va a pasar es entonces que rechazamos ese producto y cuando lo rechazamos seguramente tendrán que cambiar las operaciones de producción. Entonces, ese es digamos, como ejemplo de rechazar. Digamos que el lado izquierdo, perdón, el lado derecho es, digamos, el círculo virtuoso mejor de la economía circular. Ahora, ese es apenas el marco. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en términos de la colecta de datos? Estamos definiendo un conjunto de residuos, clasificando las industrias que participan en esta producción y generación de residuos, y también yendo a las unidades económicas, es decir, regresamos a unidades económicas pequeñas donde se pueden medir y evaluar la producción de estos residuos. Este es, digamos, es el trabajo, el proyecto que menos desarrollo, en el que menos desarrollo tenemos. Estamos todavía trabajando para impulsar estas ideas de cómo hacer la caracterización de las cadenas de suministro, pero además de hacer análisis de economía circular por sector, por industria, por unidad económica. Hay muchos documentos que se pueden utilizar para hacer análisis estadístico de esto. Muestro este sistema de clasificación industrial de América del Norte, que es uno muy robusto, que es el ESIAN. Es algo que estamos trabajando en los últimos tiempos. Y bueno, me gustaría quedarme aquí. Reitero la intención de que este trabajo, esta plática es simplemente una introducción al tema de los proyectos que estamos desarrollando en los últimos años y en los que nos gustaría, en cualquier caso, compartirles los hallazgos y si es posible, trabajar en conjunto. Esta es la liga
a la página en la cual estamos mostrando los resultados y también en la cual estamos publicando aspectos del desarrollo de estos proyectos y también del desarrollo académico que tenemos. Y bueno, con eso me gustaría terminar y estoy abierto a sus preguntas. Ok, bueno, pues muy interesante, muy buenos, muchas gracias, maestro Benito. Chicos, entonces entramos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Se gustan levantar su mano por medio de la aplicación, por favor? Si hay dudas, preguntas, muchachos, abran sus micrófonos. Todo fue muy claro. Yo tengo una pregunta, profesor. Sí, adelante, Carlos, dime. Hola, buenos días. Buenos días. Me pareció muy interesante ahora sí que esta conferencia, esta información que nos brindan. Y bueno, pude notar algo, que efectivamente muchas empresas se preocupan por hacer productos, pero una vez que sus productos llegan a sus consumidores, ya no se preocupan de los desechos. Y es como que ahí el gobierno o la misma sociedad tiene que buscar la forma de lidiar con esos desechos. Me preguntaba si en este planteamiento que hace de la economía circular, ¿sería viable que una empresa, por ejemplo, como Coca-Cola, tiene un sistema de retornabilidad en sus envases? De hecho, me parece algo muy bueno porque así el producto llega, se usa, pero el envase se regresa a la empresa por la misma vía, porque lo que pude notar es que ahorita los productos llegan de una forma y salen de otra. Ahora sí que salen como pueden o incluso algunos no salen. Entonces me preguntaba si era viable esa parte, que las empresas se hicieran responsables también de los desechos. Es viable. No sé si ya terminó la pregunta. Sí. Es viable y además lo hacen. Hay una campaña de Coca-Cola precisamente que dice que en algunos años, creo que en 5 años, va a haber cero residuos. Es decir, la idea es que en unos años haya cero residuos. Y también lo hacen, pero no solamente es una campaña, además lo cumplen porque Coca-Cola, FEMSA en México, tiene unas centros de acopio industrializados que ya valorizan el PET que ellos mismos generan y usan en la producción de Coca-Cola. Hay una empresa que se llama PetStar, que está asociado a Coca-Cola, que es la que industrializa todo el PET, bueno, no todo el PET, la gran mayoría del PET que se consume y que se considera como un residuo en la ciudad, en el Valle de México, y esta empresa, obviamente, ya es un proceso industrializado. El problema con esto es que en estas empresas los acopiadores son una parte del eslabón de esa cadena de suministro. Y esos acopiadores son los que de alguna manera sufren los problemas asociados al residuo. Es decir, quienes colectan el PET no es PETSAR, los que colectan el PET son depenadores. Ellos van los que meten las manos a las bolsas de la basura, los que meten la mano en los contenedores y después lo llevan a centros de acopio que son después el intermediario de estas grandes empresas. Entonces hay una cadena de suministro allí. Las empresas sí hacen esta valorización. Cada vez hay más modelos de valorización y cada vez se encuentran o se diseñan. Incluso uno de los temas importantes aquí es el diseño de modelos de negocios circulares, es decir, uno puede venderle a una empresa esquemas que le permitan tener recuperación de sus residuos. No sé si con eso respondo su pregunta. Sí, muchas gracias. Creo que por ahí hay alguien más que quiere preguntar. Muy bien. Sofía Alejandra, por favor. Hola, buenos días. Buen día. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, pues si ya es bien sabido el daño y el costo del manejo de los RSU,
¿Por qué no hay más apoyo de parte del gobierno para difundir su manejo a nivel local, que son en casas donde también se generan muchos de estos residuos? ¿Y por qué no hay también apoyo para emprendedores que piden nuevas formas para su manejo? Esa es mi pregunta. Bueno, algo que debo decir es que, miren, por un lado, la gestión de los residuos sólidos urbanos está basado en la idea de la cuna a la tumba. Es decir, la idea de la cuna a la tumba, como ya lo explicaba, tiene que ver con de la generación de residuo hasta la tumba, que es el relleno sanitario. En ese sentido, los gobiernos municipales gastan demasiado o mucho de su presupuesto en esa gestión. Es difícil que tendrían que modificar digamos, su modelo de gestión para hacerlo de otra manera. Y eso se está haciendo. Una de esas formas es tratar de darle valor a esos residuos. Lo que pasa es que ahora nos enfrentamos con un problema social porque mucha gente ya se dedica a este manejo de residuos y ahora el gobierno intenta en muchos lados está intentando hacer suyo ese residuo. No sé si me explico. Es decir, lo que está haciendo es criminalizando a los pepenadores y a los recolectores. Ya, creo que la pregunta va en el sentido de por qué no los apoya, pero lo que está en realidad, se está en realidad haciendo es tratando de quitar a esos pepenadores. No sé si me explico. Lo que está haciendo el gobierno es tratando de tomar el control del manejo de los residuos. ¿Respondí su pregunta? Sí, o sea, lo que quiere hacer el gobierno prácticamente es, como ya le vio que pueden hacerlo de la economía circular, ya lo quiere como privatizar. Pues es que al final habría que definir si la basura es un bien público o es un bien privado. Si es un bien público, entonces el gobierno o los gobiernos municipales tienen la opción de hacer suyo ese bien público. Si es un bien privado, entonces cada pepenador, cada centro de acopio es dueño de esos residuos. Entonces pasa por una cuestión legal. Incluso, como ya señalaba, lo que están haciendo algunos gobiernos municipales es privatizar y criminalizar al que no esté dentro de ese marco de colecta. Ok, sí, muchas gracias. Ahora, algo que hay que hacer es, hay que crear nosotros mismos, sin esperanza del gobierno, porque pues, el gobierno no puede hacerlo todo, entonces hay que crear también nosotros redes en el sentido de estos centros de acopio y trabajar sobre esquemas, lo que decía de los modelos de negocio, impulsar modelos que sean útiles para esos emprendedores, para que ellos se incluyan a sí mismos en un modelo en el cual tengan utilidades. Ok, bien. Siguiente pregunta. Perdón, ¿respondieron a su duda? Sí, la verdad, sí, muchas gracias. Ok, muy bien. Marta, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, buenos días. Yo tengo una duda. Bueno, mi nombre es Marta, soy de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias del 9º semestre. Sí. Tengo esta duda. Nosotros ahora en esta cuestión de poder emprender en una empresa o incursionar en una situación, generar una empresa nueva, tendríamos que involucrar o nos recomienda involucrar esta parte de hacer como una especie de grupo o departamento encargado del desarrollo de estos proyectos de logística. Si bien sabemos que como nos comentaba al inicio, nuestras cadenas comienzan desde la materia prima, desde la obtención de la materia prima hasta el abastecimiento de nuestro producto final, y evidentemente uno como empresa o productor de este producto
tenemos que ver cuál es la dimensión hasta dónde abarcamos. Es recomendable poder generar nosotros mismos como empresa este centro de acopio para poder, pues como decían hace rato, dejar un poco a un lado la parte del gobierno, que siempre a veces nos metemos en que el gobierno nos solucione muchas cosas, y nosotros poder hacer que la misma gente, incluso quitarle un poco de peso a los pepenadores, y que estas mismas personas puedan acercarse a nosotros como venta directa, o, Sí, o se dejaría así como, o sería abarcar demasiado. miren, son dos cosas que quiero responder en este sentido. La primera es que generalmente los emprendedores están enfocados en el producto que quieren diseñar. Es decir, seguramente ustedes como estudiantes que me dijeron, alimentos, ¿no? Están tratando de diseñar un alimento que pueda ser vendible. Uh-huh. Pero el problema es que muchas veces solamente se concentran en el producto y no se concentran y no visualicen lo que requieren para vender ese producto. Y es allí donde entran las cadenas de suministro. Es decir, ustedes deben, además de pensar en el producto que quieren diseñar, pensar en cómo lo van a distribuir, cómo lo van a vender. Pero además, pensando en términos de cadenas de economía circular, ¿cómo lo van a recuperar? Si es, por ejemplo, los embalajes que usan para su producto, ¿cómo podrían recuperarlo y valorizarlo? Y si no pueden, y como dices, o es demasiado pensar en eso, bueno, si ustedes no pueden y no quieren hacerlo, lo que se puede hacer es buscar a terceros. Es decir, buscar un tercero que se encargue de eso y tener una relación, como dicen en el mundo de la empresa, ganar-ganar. Es decir, yo te doy yo acopio, por ejemplo, mi embalaje y te lo doy a ti, empresa, que te encargas de reciclar para que ganemos ambos, ¿no? Entonces, es importante como emprendedores, que seguramente muchos de ustedes serán así, visualizar más allá del producto que ustedes quieran producir, es decir, verlo más ampliamente, porque si no, se quedan solamente en el producto y y ese es uno de los errores por el cual muchas de las empresas no funcionan, porque creen que solamente el producto es el que llama la atención. Y no, pues hay una estructura con la cual tiene que operar esa distribución de producto. Creo que, no sé si te respondí. Sí, muchas gracias. Sí, me sacó de una duda muy grande que tenía. Muchas gracias. Hay muchos trabajos asociados al trabajo a la actividad del emprendedor, y de qué tipo de... Yo tuve hace unos 2-3 años, hicimos un trabajo con emprendedores, y no cualquier emprendedor, emprendedores les llaman de base tecnológica, emprendedurismo de base tecnológica, es decir, proyectos de base tecnológica. Y ellos son muy buenos en lo que hacen. Y sin embargo, hay razones por las cuales no son exitosos en su empresa. Y una de las razones, ellos mismos las planteaban, por ejemplo, había un muchacho que era muy bueno en la programación de software, etcétera, pero resulta que decía, es que a mí no me gusta vender y no voy a hacer la venta de mi producto. Yo soy bueno diseñando y programando, pero no quiero vender. Entonces eso pues ya limita. Obviamente no limita al emprendedor, limita a la empresa. O sea, si tú quieres una empresa y no quieres hacer esa función, bueno, pues o fallas o contratas a alguien que sí la quiera hacer, ¿no? Sí, ok. Bueno, creo que siguen ahí. Hay otra pregunta. Carla, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Buenos días. No una pregunta, sino bueno, quisiera yo saber lo que se está trabajando actualmente como logística, se puede aplicar al sector agrícola. Es decir,
que se puede aplicar y que todos los residuos que llegue a generar ese sector se puedan volver a, pues, se dirijan a un centro de acopio que se dedique a la venta de alimentos a la población. Sí, por supuesto. Miren, en este mundo de la logística hay un área que se llama agrologística, que precisamente la intención es tener aplicaciones de logística en el mundo de la agricultura. Obviamente no necesariamente tiene que ver con centros de acopio, pero muchos de los desarrollos que se hacen es en términos de, por ejemplo, del uso de tecnología. Y la tecnología, precisamente la semana pasada estuve en un panel sobre, bueno, no participando yo, sino como asistente en un panel de agrologística con un profesor holandés y mexicanos también, y decían acerca de cómo aplican esta idea de la industria 4.0. Y la industria 4.0 pues, se refleja en términos de tecnología como los drones, es decir, un dron que vuela o sobrevuela plantíos y que identifica zonas más secas que otras, o identifica floración, o identifica, no sé, pigmentación de las frutas, etcétera, y que eso le permite al agricultor, por supuesto, modificar las operaciones agrícolas, ¿no? Esa es una forma de verlo. Ahora, también hay ejemplos en algunas regiones de cómo ciertos productos se vuelven valorizables. Por ejemplo, conozco a una persona de Sonora y ellos tenían un problema con la papa, con el desecho de papa, y lo que hicieron es buscar una alternativa para todo el desecho de la papa. Y lo que empezaron a hacer es producir almidón. Obviamente no para ellos, sino para otra industria. ¿Sí? Lo que se hace generalmente es que el material valorizable se traslada a otras industrias. Por ejemplo, yo les mencionaba el caso del aceite comestible usado. El aceite comestible usado, ¿para qué se usa? Se usa en otras cadenas de suministro. Una de ellas es la producción de diésel o biodiesel, pero también la industria de los cosméticos, y también se utiliza para la industria de los alimentos para mascota. Entonces, la idea es buscar cuál es el mercado y el potencial que tienen estos residuos. Ok, muy bien. Y bueno, otra pregunta. Respecto a los centros en donde se distribuye todo lo que, digamos que todo lo orgánico, bueno, los alimentos como frutas, verduras, llámese la Merced o, por ejemplo, me olvidó el nombre. Ahí también podría entrar. Sí, claro. Porque la cuestión... Bueno, Sí, adelante, perdón. Ay, perdón. Yo tengo entendido que es muy difícil entrar en ese sector por todo lo que, tanto por todo lo que se maneja a nivel económico como a nivel masa, y aparte de eso, a la apertura de los mismos comerciantes, o bueno, de los mismos dueños de los negocios, es muy difícil que ellos se abran a este tipo de, digamos que a entrar en ese tipo de puntos o en ese tipo de rubros. No sé si ustedes actualmente, con lo que me está comentando de la agrologística, estén trabajando en eso o no se les ha permitido entrar en ese sector. Mira, yo no trabajo en agrologística, conozco a gente que sí lo hace. Sin embargo, tienes razón, el problema con muchos, uno quiere a veces tratar de incidir en ciertos mercados y no lo puede hacer porque esos mercados ya tienen un control muy férreo, ¿no? Es el caso de las centrales de abasto, es decir, hay mucha gente que ya maneja y controla estos residuos, o sea, lo que pasa es que no se documenta, es decir, está velada la información sobre eso. Entonces, sí tienes razón, es muy difícil entrar en ciertos mercados. Sin embargo, pues la idea es fundamentalmente diseñar modelos que te permitan acceder, es decir, puede ser que no te den la bienvenida, pero poco a poco puedas entrar, o sea, y generalmente
como ingenieros o como estudiosos de esto, la idea es formular modelos, ganar, que te permitan convencer a las personas. Es decir, este convencimiento o esta introducción o intromisión en esos mercados no se da de la noche a la mañana. Es decir, es un trabajo arduo. Yo, por supuesto, te decía, no trabajo en agrologística, pero incluso el trabajo de colectar datos es in situ, es decir, en las empresas, pues no es fácil, y no es fácil en las tienditas, por ejemplo, ahorita, si estamos haciendo un ejercicio de observación sistemática en las tienditas, pero con esa situación, y además con la situación de inseguridad, si tú entras a una tiendita y te quedas viendo qué productos hay, ¿qué te va a pasar? ¿Qué te va a decir la persona que está atendiendo la tiendita? Seguramente te va a decir, ¿tú qué estás viendo, no? ¿Sí? Y eso te puede llevar a problemas incluso con esas personas y con otras. O sea, eso se te puede presentar, entonces no es fácil. Eso es otro trabajo que tiene que ver con el ejercicio de intervención, es decir, cómo hacer el trabajo de investigación. Y eso hay que también planearlo y hay que desarrollarlo. No sé si contesto a tu pregunta. Ah, ok. No, sí está contestando mis preguntas. Es que realmente el trabajar en un proyecto de ese tipo pues, implica muchas variables. Implica también pues la respuesta de los mismos usuarios. Sí, claro. ¿Y Pero sí me responde. ¿Por qué crees que tengo, en nuestro grupo de trabajo somos como 15? Pues porque simplemente para todos hay algo que hacer, o sea, no es el trabajo mío, es el trabajo de ellos y que conducido en algún momento por mí y por otros colegas. Entonces, no es una cosa así de ser Superman y hacerlo todo uno mismo, ¿no? Sí, lo entiendo. Ok, muchas gracias, profesor. ¿De qué? Ok, ¿alguna otra pregunta, muchachos? No, bueno, no, parece que no. Bueno, pues antes de terminar, doctor Benito, quiero hacer una extensión de la constancia que se le hará llegar a su correo electrónico por parte del departamento. Y bien, y doy lectura. Y dice así: Secretaría de Educación Pública, Tecnológico Nacional de México. El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Milpalta, otorga la presente constancia a Benito Sánchez Lara por su valiosa participación en desarrollo de proyectos de logística en cadenas de suministro inversas, realizada en el marco del V Congreso Internacional de Ingenierías, celebrado del 13 al 15 de octubre del presente año, Ciudad de México, 14 de octubre de 2020. Firma Alcalce, el maestro en Ciencias, Domingo Noé Marrón Ramos, director del Instituto Tecnológico de Milpalta. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Benito. Excelente ponencia. Y chicos, pues muchas gracias. Espero les haya servido esta ponencia, haya despertado algunas inquietudes en ustedes. Y pues, doctor Benito, pues muchas gracias. Enhorabuena y le mando un abrazo a nombre del Tecnológico de Milpalta. Muchas gracias. Solamente quiero señalarles a los estudiantes que en el chat puse mis datos y puse la página donde me pueden ubicar y tener mayor información sobre estos trabajos que estamos haciendo. Ahí están mis datos y me mandan un correo adelante. Muchas gracias por ello. Ok, bueno chicos, ya escucharon, ahí está en el chat del grupo los datos del doctor Benito. Y pues bueno, entonces, si no hay algún otro comentario, pues... Sí, yo tengo... ¿Quién? Perdón. ¿Carla? No, perdón, no levanté la mano. A ver, si empezaría a trabajar en algún proyecto, digamos que en la parte logística, ¿hay alguna manera en la que se pueda